¿Para qué existimos como iglesia? Eso es lo que vamos a hablar en esta noche, un tiempo especial para profundizar un poquito más sobre el conocimiento de para qué existe la iglesia, el camino, cuál es nuestro trabajo, a qué estamos dedicados como iglesia. Declaración de propósito quiere decir, como dice su palabra, la misma palabra propósito, o sea, ¿para qué existe la iglesia? Toda iglesia tiene que tener una declaración de propósito porque es la que marca, por decirlo, el rumbo de la iglesia, es la que marca también para qué existe la iglesia. Por ejemplo, si usted sabe para qué vives, para qué existes en esta tierra, vas a vivir de acuerdo a ese propósito. Pero si no tienes ningún propósito en la vida, entonces estás haciendo cualquier cosa. Vives a tu manera, sin rumbo. Por eso es bueno tener un propósito en la vida. Igual ocurre con la iglesia. Una iglesia con propósito tiene entonces su visión muy clara, pero una iglesia sin propósito es una iglesia que va a hacer cualquier otra cosa menos lo que debería de hacer una iglesia. La iglesia, el camino, existe para exaltar a Dios en comunión, preparando discípulos que crecen en amor y evangelizan desde Bacamonte hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el propósito de la iglesia, el camino, ¿para qué existe? Para que podamos exaltar a Dios juntos, en comunión, sí, para que podamos exaltar, alabar, glorificar el nombre del Señor, pero en comunión, en comunidad, juntos, como una sola familia. Pero también la iglesia, el camino dice que existe para preparar discípulos, seguidores de Jesucristo, imitadores de Jesucristo, ¿verdad? Que estos discípulos puedan crecer en amor, dice el propósito, discípulos que crecen en amor, no cualquier amor, sino el amor de Dios. Pero no solamente crecen en el amor de Dios, sino que también estos discípulos evangelizan, o sea, proclaman el evangelio, le hablan a otros de Jesucristo, empezando por dónde, desde Bacamonte hasta lo último de la tierra. Entonces, la iglesia, el camino, tiene que hacer ese trabajo, tiene que vivir para ese propósito, exaltar juntos o en comunión, preparar discípulos que crecen en amor y evangelizan desde Bacamonte hasta lo último de la tierra. Entonces, exaltar a Dios en comunión no significa, bueno, vamos a formar un coro entonces, porque exaltar a Dios en comunión para que juntos podamos cantar, entonces que sea un coro bien grande, el coro, el camino, por ejemplo. No estoy hablando de exaltar el nombre de Dios en sentido de cantar solamente. Va más allá de eso. Estoy hablando como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, nosotros en todo lo que realicemos como cuerpo, como iglesia, en los proyectos, en las actividades de la iglesia, en el evangelismo, en plantación de nuevas obras, en apoyo a los proyectos transculturales, todo lo que la iglesia realiza sea para la gloria de Dios, pero donde todos puedan participar. No tres, cuatro, cinco personas, sino toda la iglesia puede estar participando. Si uno, dos, tres no están participando, quizás porque no han comprendido para qué existe la iglesia. En otras palabras, la iglesia, el camino, no solamente existe para hacer cultos, para tener servicios dominicales donde todos puedan venir. No es nuestro propósito. Nuestro propósito es exaltar a Dios en todo lugar, en todo momento. Entonces también estamos para formar discípulos. Esas son palabras bien grandes que poco a poco podemos profundizar y ya hemos estado hablando desde hace mucho sobre este tema. Para poder formar discípulos, un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Un discípulo es una persona que prepara, que se prepara
para poder seguir los pasos del Maestro, de Jesús. Entonces, la iglesia, el camino, tiene un propósito bien definido y eso está basado en la palabra de Dios. Y vamos a buscar entonces en la palabra de Dios, a ver si me acompañan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y 1 Corintios 14:26 dice así: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, en la palabra de Dios nos habla de compartir en comunión, mutuamente poder edificarnos, animarnos mutuamente. Eso es lo que significa la palabra comunión. Y también dice Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estamos trabajando en que las personas que van entrando a la iglesia, más bien al reino de Dios, lleguen a ser verdaderos discípulos de Jesús. Pero todo depende también de las personas que van entrando, si quieren de verdad ser seguidores de Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 15, vamos a leer. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestro trabajo no solamente va a ser en Bacamonte, nuestro trabajo no solamente va a ser en Panamá, sino que también debemos de esforzarnos como iglesia en poder buscar dónde el evangelio no ha llegado, en qué parte del mundo, y así también ser partes de esta gran misión de Dios de alcanzar a los perdidos.